Amén, Pues amén, amén, bien, amén, amén. Dios le bendiga en gran manera. Amén. Ya la persona que presentó dijo mi nombre. Lo único que hay un error. Yo soy Idequiel Lugo Aquino. La persona que hizo el afiche está negando a mi padre. Pero bueno, muchos de ustedes me conocen ya o me habían visto por esta misma vía. Los que no, pues su hermana y amiga Idequiel, desde aquí de Baní. Pertenezco a la Iglesia Arca de Salvación en Catalina de Baní y estamos a sus órdenes para todo lo que usted necesite. No importa, usted me puede escribir, llamar, solicitar. Aquí estamos para la gloria de Dios. Por su misericordia, pues Él me ha permitido hacer una carrera en psicología clínica y en esta noche estamos aquí para hablar precisamente de un tema de psicología clínica, pero que no es solo de psicología clínica, sino que lo vamos a enfocar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista bíblico. Voy a compartir la pantalla para presentar una presentación de PowerPoint que yo he preparado con algunos detalles. Yo quiero que una persona, o sea, las preguntas que ustedes le vayan surgiendo, ustedes la pueden ir escribiendo en el chat y yo quiero que una persona se encargue de irlas anotando porque a veces son muchas y suben y se van perdiendo de vista, de irlas anotando de manera que cuando concluyamos, esa persona me pueda ir leyendo las preguntas que estaban en el chat y podamos ir contestándola. Como yo me retrasé, perdonen mi tardanza, tenemos un poquito menos de tiempo, así que para que podamos avanzar mejor, vamos a dejar las preguntas, comentarios o aportes para el final. ¿De acuerdo? Sí. Amén. ¿Quién se va a encargar de anotar las preguntas? Nuestra hermana Betania. Ok. También yo quiero que usted tenga a mano su Biblia, una hoja en blanco o un cuaderno y un lápiz o lapicero para que pueda ir anotando tanto sus preguntas como un aporte o cualquier información que le sea de interés. Yo voy en este momento a abrir mi presentación de PowerPoint para compartirla con ustedes. Bien, confirmando que pueden observar la presentación en la pantalla. Sí. Sí, se ve. Excelente. Entonces, como bien dice el tema, ¿cómo evito que la depresión arruine mi vida? Para evitar que la depresión arruine nuestras vidas, necesitamos saber los siguientes puntos. Primero, todos los problemas que pueden enfrentar, ya sea cuando a usted le duele la cabeza, cuando usted se siente mal, sea cual sea la situación por la que usted esté pasando, necesita obviamente saber cuál es el problema. En este caso ya nosotros sabemos que el problema es la depresión, pero ¿qué es la depresión? Tenemos que establecer ese punto. Saber si yo realmente padezco de depresión o simplemente estoy deprimido o depresivo por alguna situación que se está presentando en los últimos días o si siempre ha sido así. Vamos a hablar desde la depresión desde el punto de vista psicológico, emocional, la depresión desde el punto de vista médico, a la luz de la Biblia, cómo identifico la depresión en mi vida, cuáles son las consecuencias y muy importante, cómo enfrentar la depresión. ¿Qué es la depresión? Yo quiero dar dos oportunidades breves para que alguien me diga con sus palabras qué entiende que es la depresión. ¿Alguien que me pueda decir con sus palabras sin timidez? Dios bendiga. ¿Puedo decir? Amén, amén. Sí. Amén, sí, Fluye. claro. Bueno, para mí la depresión es una tristeza en un tiempo continuo.
Es algo que no es un estado que pueda pasar en un día y cambie, sino que lleva un proceso continuamente. Excelente. En, ¿Alguien más? Alberto de León, de este lado, es un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza profunda, decaimiento del ánimo, bajo autoestima, pérdida de interés. Es decir, que es un conjunto de situaciones que se dan. Excelente. Como bien dijo la joven y el caballero o el joven que habló luego, la depresión precisamente no es simplemente que yo hoy no me siento bien. Yo hoy no me siento bien y ya por eso yo tengo depresión. La depresión es un estado de ánimo o un trastorno del estado de ánimo constante que tiene que cumplir con por lo menos 5 de los síntomas que caracteriza la depresión durante un periodo de tiempo prolongado de más de 5 a 6 meses, por la razón de que por cualquier situación, porque se le murió un familiar, por múltiples razones, usted puede sentirse deprimido durante un periodo de tiempo largo, pero ya cuando se establece más de 6 meses que usted está sumido en ese estado de tristeza, entonces ya se empieza a establecer una depresión. Sea porque usted padecía ya de esa depresión y se detonó en ese momento, o sea porque producto de la misma situación, usted se está viendo afectado por la depresión. Precisamente por eso dice, estoy deprimido o depresivo o lo he estado. Todo el mundo ha pasado por dificultades, ha tenido momentos, días en los que no está óptimo. ¿Y quién es que está escribiendo en la pantalla? Todo el mundo ha pasado por días en los que no se encuentra óptimo en su estado de ánimo o que se siente decaído, pero eso no significa precisamente que esté padeciendo una depresión. Sin embargo, cuando esos días de decaimiento emocional se empiezan a presentar de manera frecuente, hay que prestarles atención, porque la depresión, siendo un trastorno, pues se va instalando poco a poco en nuestras vidas. Yo estaba leyendo un informe sobre salud emocional hace unos días que decía que el dolor emocional tarda en desaparecer de unos 10 a 20 minutos. A usted le dicen que una persona que no sea una persona bien cercana a usted falleció y usted tarda unos 10 minutos con la pesadez. Ya a partir de los 10, máximo 20 minutos, el dolor emocional se mantiene porque nosotros nos lo autoinfringimos o tratamos de mantenerlo. Muchas veces nosotros nos sentimos mal por una situación y seguimos agregándole cosas, empezamos a pensar en la situación, empezamos a meternos más profundo, a introducirnos más profundo en ese estado de depresión, cuando en realidad lo que se debe es buscar la forma de espabilarse, como dicen los españoles, o de animarse, activarse, ponerse a pensar en algo, en otra cosa, para hacer apaciguar o desaparecer ese momento. Entrando en términos ya más específicos, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Depresión desde el punto de vista psicológico, emocional. Estos son los síntomas que se pueden experimentar desde el punto de vista psicológico o emocional. Sentimiento de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. Arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia,
pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. Alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado. Ansiedad, agitación o inquietud. Sentimiento de inutilidad o culpa. Fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos de suicidio o llegar al punto de que ya no sea un intento, sino el suicidio en sí. Estos son los síntomas que se presentan de manera emocional. Cuando una persona está deprimido, no se instala de repente. Usted no amanece hoy y dice, ya yo hoy me quiero suicidar. Hoy estoy muy triste, hoy estoy deprimido, así de repente. Hay un conjunto de pequeñas cosas que van detonando la situación, como por ejemplo el hecho de que se rompió una relación amorosa, falleció una persona, se te fue mal en el examen, hay dificultades con que tú querías culminar tu carrera y estás frustrado porque no has podido culminarla o la situación económica no te permitió seguir en la universidad y te viste en la necesidad de parar la carrera. Todas esas cosas son asuntos que van desencadenando una depresión de forma emocional, porque ese día tú te sentiste mal, pero la situación al segundo día no cambió. En muchas ocasiones las personas tratan de superar la situación y tratar de meterse un poco entre la gente, salir, animarse, pero los esfuerzos no son tan productivos porque cuando una persona está deprimida, se siente sola entre la gente. Es muy importante ese punto. A las personas que están alrededor de una persona deprimida, muchas de las veces no se dan cuenta de que esa persona está deprimida porque esa persona en muchas ocasiones la esconde. Simplemente al principio la gente habla, se comunica contigo, se sonríe mucho, siempre anda buscando la forma de hacer un chiste para que los otros se rían, para reírse, pero es simplemente como una estructura que se ha creado alrededor primero, para tratar de no pensar en la tristeza y segundo, para buscar la forma de evadir, para buscar la forma de que la gente se dé cuenta de que esa situación emocional está pasando en su vida. ¿Qué sucede? Que en el momento en que esa persona está a solas, que ya no hay a quien hacerle la pantalla, ni tampoco hay a quien hacer reír, ni nada de eso, entonces empieza a caer en su realidad. Y al caer en su realidad, la mejor forma de mitigar la situación es estar dormido. Y buscar la forma de dormir y dormir y dormir. Busca la forma de disculpe. Busca la forma de dormir mucho. Entonces eso trae como consecuencia que pierde la secuencia de sueño, porque si tiene tiempo libre durante el día, duerme más de lo normal y entonces en la noche no puede dormir. Ya eso le hace perder el ciclo y la rutina normal de sueño y termina cayendo en una situación de insomnio. Por lo general tienden a comer por ansiedad para tratar de no pensar, sino de comer, sustituir el placer o sustituir la alegría solo por el disfrute del sabor de la comida. Entonces empiezan a subir de peso o en su defecto dejan de comer porque empiezan a autocastigarse, yo no me veo bien, las demás chicas están más bonitas, entre otras cosas, y empiezan a dejar de comer cayendo en un estado de caquesia o una delgadez extrema. Todos esos patrones necesitan de un tiempo para que puedan notarse. ¿Cómo se pueden observar? De manera que, por ejemplo, él se está riendo, muy bien, todo aparentemente está bien, pero cuando el chiste se hace sobre él o quizás hay un desacuerdo con algo, la persona está muy irritable, responde mal, se molesta, se empieza a aislar del grupo.
entre otras cosas. Más adelante vamos a verificar cómo identificar que estamos en depresión en primer lugar y en segundo lugar cómo podemos solucionar esa parte. En el caso de la depresión desde el punto de vista médico, hay un conjunto de hormonas o sustancias que produce nuestro cuerpo que nos ayudan a regular lo que es nuestro comportamiento o nuestra conducta. Cuando algunas de esas hormonas por alguna razón está más elevada o de lo normal o por debajo de lo normal, tendemos a tener dificultades en el estado de ánimo, como depresión o excitabilidad, o sea, mucha actividad, muy hiperactivo. La literatura dice que se cree que los cambios químicos en el cerebro son responsables. Esto puede deberse a problemas genéticos o se puede desencadenar por ciertos hechos estresantes. Lo más probable es que sea una combinación de ambos. Algunos tipos de depresión son hereditarios, otros tipos ocurren incluso si usted no tiene antecedentes familiares de la enfermedad. Cualquier persona puede deprimirse. La depresión puede ser producida por alcoholismo o drogadicción, porque el alcohol también es una droga, y hasta el uso de medicamentos fuera de lo normal. Hay unos tipos de medicamentos que estimulan el cerebro y entonces cuando se pierde esa medicación porque ya no es necesaria, el paciente experimenta estados de depresión porque estaban sometidos a un tipo de, vamos a decir, de drogadicción, a un tipo de droga que aunque era medicinal, pues causó un efecto en ellos. Por eso cuando la gente por lo general se emborracha, se acuerda de todo, llora por todo, empieza a recordar lo que pasó, el que se murió, todo eso, porque el alcohol tiene efectos sobre el cerebro, al igual que las drogas. El uso de estas sustancias y luego dejarlas, además de que al momento de usarlas, ellas pueden causar cambios en el estado de ánimo, también cuando se dejan de utilizar, pues también causan cambios en el estado de ánimo. Yo recuerdo que hubo una pastora que estaba hablándonos de que ella tenía un problema de depresión postparto. Ella dio a luz, ella era una mujer muy hermosa, de pelo largo, de un cuerpo esbelto, y tuvo un hijo. Y al tener a su primer hijo, ella engordó un poco, perdió mucho cabello, y ella empezó a sentirse fea y empezó a tener depresión postparto. Cuando ella fue al médico, el médico le recomendó que se tomara una copita de whisky diario para corregir esa depresión. Y ella fue a su casa y lo pensó y después regresó a donde el médico y le dijo que ella no iba a tomar el whisky, porque el whisky en el momento ella se iba a sentir mejor solamente porque estaba bajo el efecto. Pero muy sabia ella y siendo real, el primer día ella se iba a sentir bien simplemente con una copita de whisky. Quizás a las 2 semanas ella iba a necesitar 2 copas y así la gente se va volviendo alcohólico porque las penas no se resuelven con alcohol, ni con drogas, ni con situaciones. Solamente pasa el dolor del momento por el efecto de la sustancia, pero más adelante tú vuelves a enfrentar la realidad golpeándote un poquito más fuerte. Entonces hay que aumentar la dosis para llegar al mismo efecto que se tenía al principio. Hay ciertas afecciones médicas como el hipertiroidismo, el cáncer o el dolor prolongado que también causan depresión. Los pacientes que tienen una enfermedad ya terminal, o una enfermedad crónica, algo de lo que padecen que quizás no te va a matar ahora mismo, pero sí te causa dificultad, tú tienes que tomar medicamento constantemente y en algún momento te puedes morir y todo eso. Eso también causa cierta ansiedad y depresión en los pacientes. Como les decía, hay algunas clases de medicamentos, como los esteroides específicamente, también causan depresión. Los problemas para dormir, si la persona no duerme lo suficiente, cuando ya el cerebro está muy agotado, se irrita y al irritarse, pues reacciona de diferentes maneras. Puede reaccionar de una manera agresiva, pues siendo conflictivo con todas las
personas que están a su alrededor. Eso va a traer como consecuencia que la gente alrededor de ti pues se sienta mal y te vaya dejando solo. Y al irte dejando solo, entonces eso va sembrando una depresión poco a poco porque empiezas a sentirte muy frustrado. Los hechos estresantes en la vida como la muerte, enfermedad de alguien cercano, el divorcio, los problemas médicos, maltrato, rechazo en la niñez, la soledad, común en los adultos mayores y la ruptura de una relación. Todos esos aspectos se observan desde el punto de vista médico para evaluar a un paciente que está pasando por una situación de depresión. Lo correcto es que al momento de que una persona empieza a sentirse así por un tiempo prolongado, los familiares que están alrededor de él pues lo lleven a un psicólogo. El psicólogo va a evaluar la situación, pero no debe hacerlo solo, debe hacerlo acompañado también de un neurólogo y un psiquiatra, porque los psicólogos no ponen medicamentos ni tampoco hacen estudios médicos. El neurólogo va a evaluar el funcionamiento del cerebro. Dependiendo de eso, puede que lo mande a hablar con un endocrinólogo para saber qué están pasando con sus hormonas. Y al final de cuentas, si definitivamente hay una situación médica por la cual haya una depresión, el psiquiatra pues pondrá ciertos medicamentos para controlarlo. Además, hay otros síntomas desde el enfoque médico, como las alteraciones del sueño, el insomnio o dormir demasiado, como le hablaba ahorita, un cansancio constante sin hacer nada, una falta de energía, que tú te despiertas en la mañana más cansado de lo que te acostaste en la noche anterior y no tiene sentido levantarse, no hay ganas para hacer nada, se requiere un esfuerzo grande, una falta de apetito, de adelgazamiento o los antojos de comida y aumento de peso masivamente, la ansiedad o la agitación, una inquietud, la sudoración, lentitud para razonar y hablar y hacer movimientos corporales y problemas físicos inexplicables como dolor de espalda, dolor de cabeza, el dolor de estómago, que me siento mareada, que hoy no me siento bien, quizás hasta náusea y todo eso. Hay un estudio que ha estado haciendo la Universidad de Harvard hace un tiempo sobre sacar una nueva disciplina médica llamada neuropsicofarmacología. Es una combinación de la neurología, psicología y farmacología para relacionar la forma en que una depresión emocional puede afectar a un paciente de manera médica. Eso es bíblico porque la Biblia dice que el espíritu abatido seca los huesos. Cuando una persona está completamente depresiva durante mucho tiempo, pues tiende a bajar su defensa. De una manera inexplicable, la defensa empieza a bajar sin que haya una causa médica establecida, pero empieza a bajar la defensa y a partir de bajar la defensa, pues todas las enfermedades oportunistas que puedan aparecer se le van a pegar, obviamente. Y eso pasa mucho, a pesar de que las personas que tienen cáncer, pues ya tienen la defensa disminuida por el mismo cáncer y por los tratamientos, tiende a pasar en el paciente con cáncer que no se muere por el cáncer, sino más bien por la depresión. Un ejemplo común, el paciente tiene cáncer, tiene un dolor de estómago o un dolor de barriga, hablando en el algo común, durante mucho tiempo. Todos los días tiene su dolor de estómago, se toma algo, sigue trabajando y sigue viendo bien sin ningún problema. Un día alguien le dice, tú tienes que ir al médico porque tú no puedes seguir con ese dolor de estómago solamente tomando pastillas. Y va al médico. El médico le dice que tiene cáncer. Y se lo dicen hoy. Mañana el paciente vomita, no come, no hace nada, le duele la espalda, le duele la cabeza, le molestan los olores y todo eso. Y al final termina falleciendo aún antes de que el cáncer lo consuma. Por el hecho de que la preocupación de que me voy a morir causa una ansiedad tan grande, una depresión tan profunda que el paciente automáticamente deja de funcionar antes de que el cáncer empiece a atacarlo más fuertemente. Entonces, eso era un ejemplo. A la luz de la Biblia, la depresión ha existido.
no solamente existió, sino que muchos de esas personas que tienen un renombre bíblico que usted y yo hoy conocemos, pues enfrentaron una depresión que llegaron a pedirle a Dios que le quitara la vida. Y no es algo nuevo. Hoy en día muchas personas, jóvenes, adultos, niños, adolescentes, personas ya mayores, se sienten deprimidos y algunas personas incluso que están dentro de la iglesia se sienten muy deprimidos. Ese tema hay que tratarlo con mucha madurez porque con frecuencia tendemos a decir, cuando alguien nos dice, yo me siento muy mal, yo quisiera morirme, o yo quisiera que el Señor me llevara, nosotros tendemos a decir, pero ¿cómo tú dices eso? Reprende al diablo, que eso es un demonio. Perdón, ¿y qué es lo que te está pasando? Y a no prestarle atención ni darle seguimiento a la situación. A veces hasta le hacemos el comentario a otra persona. Es muy, muy delicado en tema de los jóvenes, porque hay veces que hay un joven que por alguna situación está pasando por una depresión y se lo comenta a alguien de confianza. Y esa persona de confianza que sabe que ese joven quizás está enamorado de alguien o que estaba tratando de conquistar a alguien y no pudo, entonces hace el comentario y hasta se ríe y se lo dice a otras personas y le dice, mira, fulano se quiere morir por fulana. Entonces eso va a aumentar la depresión de la persona que está pasando por esa situación. Hablamos del caso de David. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Fue uno de los reyes, era un hombre que sabía humillarse delante de Dios, que era evidente que el Señor lo amaba bastante. Sin embargo, dice que en Salmos capítulo 38, versículo 4, David dijo, mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy hundiendo. ¿Por qué David dijo eso? Porque en muchas ocasiones, a pesar de que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, había cometido muchos pecados. Y todos esos pecados, dice por ahí, que el pecado te da placeres, pero pasa facturas caras. Entonces, David tenía la culpabilidad del pecado que le pesaba. La depresión por culpa es una de las depresiones más comunes. Suele pasar en personas que entienden que no hicieron lo que debieron hacer en el momento que debieron hacerlo. Hay que tener cuidado y hacer todo lo que se tenga que hacer. Si no es que usted es una persona completamente desarmada, que no le importa nada, procure prestar atención a todo. En muchas ocasiones, hay veces que hay un joven que o viceversa, o una joven que aparentemente no le interesa a la otra persona, pero esa persona está buscando la forma de conquistarle. Y ese joven simplemente le dice, no, mira, es que yo no estoy interesado en ti, de manera así, sin ningún tipo, sin pelos en la lengua, vamos a decirlo así. Y cuando ese joven le dice eso, esa joven pues se deprime, llora y todo eso. Ok. Sucede que más adelante pueden pasar varias opciones. O esa joven decide prestarse atención a sí misma, dedicarse tiempo para arreglar su cabello, quizás para arreglarse, para cuidar su imagen y todo eso, y deja de prestarle atención a los demás. Y pues se enamora de alguien más. Entonces luego ese joven que le dijo que no, se encuentra solo y empieza a observarla con alguien más muy feliz y muy bonita, y entonces se da cuenta de que perdió la oportunidad de hablar con esa joven. Puede ser que esa joven, estando por una depresión, pasando por una depresión, cometa un error o se vaya al mundo y el joven que le dijo lo que le dijo, pues cargue con la culpabilidad. O puede ser que ambos se casen, la joven por su lado y el joven por su lado, y cuando el joven le empieza a ir mal por alguna razón en su matrimonio, entonces sucede que se empieza a dar cuenta y a decir, yo debí casarme con fulana. Y eso le empieza a pesar en el alma y le trae una depresión porque no hay una cosa más difícil que un matrimonio infuncional. Yo no estoy diciendo con esto que usted tiene que prestarle atención a todo el que le dice, mira, yo estoy interesado en ti, pero hay que ser cuidadoso y analizar bien desde todos los aspectos la situación, perdón, antes de tomar una decisión.
Otra de las cosas de la depresión por culpa en el Evangelio es que muchas veces nosotros caemos en pecado, múltiples pecados. Puede ser una tentación carnal, puede ser una discusión con una persona cualquiera que por alguna razón se puso acalorada una conversación y por esa razón usted le respondió mal y al responderle mal, entonces usted pues siente esa culpa. Cualquiera que sea la situación, el pecado trae una culpabilidad que pesa como la culpa de David y cuando pesa pues puede causar depresión en usted. Elías dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4, lo voy a buscar aquí en la Biblia para explicarle. Dice, él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La depresión de Elías era una depresión por frustración, porque Elías había hecho lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Sin embargo, los resultados que él quizás estaban esperando no habían sido los que él pues no habían llegado como él los estaba esperando y él se sentía frustrado, quizás abandonado por Dios en ese momento. Él entendía que él no tenía por qué andar huyendo porque él hizo lo que tenía que hacer delante de Dios. En muchas ocasiones a nosotros también nos pasa eso. Puede ser que tú hayas hecho todas tus tareas y hayas hecho todo lo que tengas que hacer en la universidad, sin embargo, el profesor te publicó una mala nota o te reprobó la asignatura. O que tú has esperado y te has guardado bastante delante de Dios y al esperar y guardarte delante de Dios, pues ya van pasando los años y no ha llegado la persona con quien tú casarte. También puede ser que tú hayas orado bastante y estudiado la Biblia y preparado un buen mensaje, pero te pusiste nervioso y no te salió como tú esperabas al momento de predicarlo. Todas esas cosas, todas las cosas de la vida que tú estabas esperando que pasaran de una manera, pero no pasaron así, pueden traer una depresión por frustración. Dice también que Jonás, cuando fue a Nínive, Jonás, la gente de Nínive eran personas muy malas. Y Jonás estaba esperando verdaderamente que Dios acabara con todos ellos. Pero sin embargo, ellos se humillaron y Dios los perdonó. Y dice que Jonás decía que sería mejor la muerte que la vida para él, por lo que Dios había hecho. Él se sentía muy mal. Sin embargo, nosotros no somos dueños de las decisiones de Dios. Hay veces, hay un versículo de la Biblia que recuerdo ahora que dice que no te impacientes en manera alguna por el que prospera en su camino. Hay veces que nosotros entendemos que hay gente que se porta mal, que hace las cosas mal y que a ellos le va bien, que Dios lo bendice, que ya se casaron, que terminaron una carrera a pesar de que quizás nunca se esforzaron y todo eso puede pasar. Sin embargo, Dios es el que conoce el futuro. Y hay algo que yo le digo siempre a las jóvenes de mi iglesia y es la historia de Ana. Me gusta mucho la historia de Ana. Yo hablo bastante de la historia de Ana porque la Biblia dice que Penina tenía muchos hijos, pero yo de manera particular no recuerdo que la Biblia mencione el nombre de ninguno de los hijos de Penina. Sin embargo, cuando Dios le dio a Samuel a Ana, Samuel es el profeta de la Biblia, un hombre que escuchaba la voz de Dios, que ungió reyes, que hizo de todo. O sea, la bendición de Dios para ti, aunque esté tarde, pues viene con garantía. Yo siempre le digo a las jóvenes aquí que esperar en Dios tiene su garantía. El hecho de que tú no hayas terminado la carrera o que no te hayas casado o que Dios no te haya dado hijos todavía, aunque ya te casaste, o que todavía no has conseguido el trabajo que tú estabas esperando porque terminaste la carrera. Todas esas cosas pueden pasar. Sin embargo, yo recuerdo que una evangelista me dijo una vez que el desierto termina justo cuando tú aprendes lo que Dios quiere que tú aprendas del desierto. Dicen los estudiosos de la Biblia que el tiempo que el pueblo de Israel estuvo caminando, o sea, el trayecto que caminó para llegar hasta la tierra prometida, en el día de hoy
se camina en 3 días y se pudo haber caminado en 3 días aún en el momento que ellos lo caminaron. Sin embargo, ellos estuvieron dando vueltas en el desierto porque era necesario que Dios los procesara para llegar a la bendición que Él quería darles. El detalle no es preguntarle al Señor cuándo, hasta cuándo tú me vas a estar procesando, Señor, cuándo es que me vas a dar la bendición que has de darme, sino decirle al Señor, ayúdame a esperar que llegue la bendición, por favor, no me dejes desmayar y permíteme entender que tú quieres que yo aprenda de este proceso para poder llegar hasta la tierra prometida. Otro de las dificultades, pues está, o de los personajes bíblicos que enfrentó también depresión, está Noemí. Y lo que le pasó a Noemí es algo cotidiano que le puede pasar a cualquier persona. Realmente es muy difícil, pero Noemí perdió a su marido, perdió a sus hijos. Noemí prácticamente lo perdió todo. Y hay veces que por un accidente, por una enfermedad, por una situación familiar, tú lo pierdes todo en cualquier momento. Puedes tener una familia muy linda, sin embargo, de repente hay una situación matrimonial que rompe el matrimonio y hace perder la familia, o hay un accidente o una enfermedad en lo que mueren varios miembros de tu familia, o puede pasar la situación de que simplemente tú estabas por culminar tu carrera, pero te enfermaste de algo que no te permite seguir yendo a la universidad, o tú estabas, no sé, tuviste un accidente tú mismo que perdiste una parte de tu cuerpo, lo que sea, se murió una persona muy querida, perdiste o rompiste la relación con quien tú pensabas ya casarte. Todo eso le puede pasar. A Noemí le pasó eso y ella decía que ya no le llamara más Noemí, sino Mara, porque su vida ya era amargura. Pero, sin embargo, es importante en todo momento ponerse en las manos del Señor. Dice que Jeremías, otro profeta, dijo en Jeremías capítulo 20, versículo 14 y 18, dijo, sin embargo, maldigo el día en que nací, porque habré nacido. Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y vergüenza. Y el caso de Job, todos nosotros lo conocemos. Yo tengo aquí la Biblia y voy a leer unos cuantos versículos de manera rápida sobre lo que Job decía. Todos nosotros conocemos pues la historia de Job. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Job incluso pedía perdón por lo que sus hijos, que ya eran adultos, que vivían en sus casas, pudieran haber hecho fuera de su casa. Y Job por eso también pedía perdón. Sin embargo, a Job le cayó prácticamente de todo, le pasó de todo. Dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afé en los tinieblas y sombras de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna sobre ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job había hecho todo lo que tenía que hacer un cristiano, de todas las maneras. Sin embargo, le sobrevino mal. Lo importante es que la fidelidad de Dios durante ese proceso le permitió a Job ser más bendecido de lo que le había pasado, de lo que él había tenido antes. La Biblia dice que Dios se lo multiplicó en gran manera y que aún los hijos que tuvo después eran mucho más hermosos. Claro, ningún padre se atreve a comparar un hijo que haya perdido con, aunque le nazca uno nuevo, para decir me retribuyó el que ya se murió, porque el que murió no va a dejar de doler nunca. Sin embargo, en muchas ocasiones a nosotros no nos pasan tantas cosas como Job,
pero de repente caemos en un proceso fuerte. Lo más importante durante el proceso es no fallarle a Dios, porque si le fallamos a Dios durante ese proceso, entonces no obtenemos la bendición que Dios tiene para con nosotros. Y muchas veces nosotros no conocemos ni entendemos por qué vino el proceso. Pero yo recuerdo que escuché un mensaje de la pastora Yesenia Ten, que ella decía que ella pasó un proceso y ella entendió que simplemente tenía que completar el currículo que Dios tenía para con ella. ¿Por qué? Porque aquí hubo una joven de la iglesia que se casó y perdió su primera niña. Nació y murió como a los 3 días. Más adelante, alguien de la comunidad también perdió un niño y ella fue a hablar con ella. Yo había hablado con ella, mucha gente había hablado con esa madre. Sin embargo, ella escuchó a la persona que ya había perdido un hijo, porque se hace difícil hablar de lo que tú no has vivido. Cuando yo le digo a una persona, a una madre que perdió su hijo, a una persona que perdió su esposa o su esposo o a alguien, yo le digo, el Señor te va a dar consolación, espera en Dios, mantente tranquilo. Puede que esa persona me escuche, pero en su mente puede estar pensando, lo que pasa es que ella no sabe lo que se siente. Ella no ha pasado por ahí. Entonces, muchas veces los procesos por lo que Dios nos permite pasar es para aconsejar, para poder decirle al otro en el proceso que está pasando, mira, yo he pasado por ahí y aquí estoy. El Señor me sustentó y además de que Dios me sustentó, también me dio la victoria y aquí estoy y ya esas heridas ya cicatrizaron y yo estoy segura que de la misma manera que el Señor me ayudó a mí, te va a ayudar a ti. No es lo mismo decirle a una persona, ten fe, mantente orando, tú verás que el Señor te va a ayudar, que decirle, yo pasé por ahí, ya estoy aquí. Porque ya esa persona se siente identificado y puede utilizar ese mensaje para decir, si ella pudo, yo también puedo. O si él pudo, yo también puedo. Entonces, en los procesos no se debe cuestionar a Dios, sino pedirle al Señor que te ayude a entender cuál es la situación o la razón por la cual tú estás pasando por ese proceso y sobre todo que te dé la fortaleza para pasarlo, para llegar, para mantenerte. Continuamos. Vamos a ver cómo yo puedo enfrentar la depresión desde el punto de vista psicológico. Lo primero es que yo identifico qué me hace estar depresivo, por qué yo estoy así, por qué me siento así. Desde el punto de vista emocional, aunque a veces nosotros supuestamente no sabemos por qué nos sentimos así, muchas veces estamos escondiendo la razón dentro de nosotros para no pensar en ella, pero sabemos en realidad por qué nos sentimos mal. Entonces, hay cosas que hacen que tú te sientas peor. Si una madre perdió un hijo, va a tener una depresión por la pérdida de ese hijo. Observar a otras madres con sus hijos es un detonante. Ir al baby shower o a la presentación de un niño es un detonante de mi depresión por la situación que yo estoy pasando. Si yo entiendo que ya yo soy adulta y que necesito casarme, que voy a cumplir 30 años y qué sé yo, el hecho de ir a una boda donde todo el mundo te va a decir, ¿y tú cuándo te vas a casar? Eso es un detonante. El hecho de que quizás yo estoy gordita o gordito y necesito bajar de peso y yo paso por la tienda y quiero comprar una ropa, pero verifico y veo que la ropa que hay, aunque me guste ese modelo de ese vestido, no me va a servir y que la otra persona que anda conmigo me dice, pero eso no te sirve, eso yo sé que es un detonante. Entonces, yo tengo que identificar por qué yo me siento mal, qué está causando mi depresión, si es de origen emocional, es prudente que si yo no logro identificarlo por mí misma, pues yo hable con una persona de confianza para quizás aliviar la situación. El hablar con una persona de confianza te va a ayudar a desahogarte y si no es una depresión, un trastorno como tal establecido, puede que esa persona te dé incluso algunos consejos que te ayuden a salir de la situación. Si no, entonces visitar a un psicólogo. Hay muchos psicólogos que son evangélicos, que tienen la capacidad de equilibrar desde el punto de vista psicológico, clínico y el punto de vista cristiano la situación
para darte muy buenas orientaciones y ayudarte a evaluarte y saber por qué estás así y qué cosas, acciones, lugares o palabras pueden aumentar tu estado de depresión. Cuando tú identificas lo que aumenta tu estado de depresión, lo evitas. Vamos para una boda, no es obligatorio que yo vaya, yo no voy. Y ya. Aunque voy a la boda, la gente me va a decir, ¿y tú cuándo es que te vas a casar? Pues yo no sé, cuando Dios quiera y punto. Aprendo a evitar los comentarios, a superar el ataque, la presión social. Perdió un niño, perdió un embarazo y hay un baby shower o una hermana embarazada o lo que sea. Si no es necesario, obligatorio que yo vaya al baby shower, yo no tengo que ir. Si hay una hermana embarazada, qué bueno, ella está embarazada, pero si yo me puedo mantener lejos de ella, lo hago. Y por el momento hay que evitar todo lo que agudice la situación, porque estamos tratando de resolverlo y va a llegar el momento en el que ya no te va a afectar el comentario, ni la pregunta, ni la boda, ni la hermana embarazada, ni la ropa que no te sirve, ni nada de eso te va a afectar, pero mientras te afecte hay que evitarlo. Entonces, me he visto bien, si yo tengo una depresión emocional y yo sé que en el día de hoy yo amanecí un poco decaído, me pongo mi mejor ropa, la ropa que mejor me quede, aunque a veces cuando estamos decaídos es difícil porque tú te miras al espejo 20 veces y la misma ropa que te quedaba muy bien ayer, hoy no te queda bien porque tú no te sientes bien. Pero si es necesario bajar todo el closet, baja todo el closet, pero busca una ropa con la que tú te sientas cómoda y te sientas bien o te sientas cómodo y te sientas bien, que te haga ver bien la ropa. Y evidentemente los comentarios de la gente te van a ayudar. Hay gente que te va a decir, oye, qué bien te ves hoy, y eso te va a ayudar. La imagen que tú ves de ti al espejo te va a ayudar. Si tú te miras al espejo y empiezas a verte feo o a verte fea, entonces vamos a solucionar esa parte. Si lo que yo tengo que hacer es peinarme, ir al salón, lavarme la cabeza, lo que sea, hacerme una limpieza facial o ir a la barbería y recortarme, lo que sea que me ayude en mi imagen para yo mantenerme de pie, vamos a hacerlo. Vamos a trabajar en la imagen. Si yo entiendo que estoy gorda y que yo puedo bajar de peso, vamos a tratar de bajar de peso. Vamos a buscar ropa que me queden bien mientras tanto, que me queden bien aún con mi talla. Vamos a trabajar en mis proyectos, lo que yo quiero hacer, aunque sea de paso a paso, poco a poco, lo que yo quiero hacer. Yo me siento mal porque yo quería terminar la carrera. Y yo ahora la situación económica quizás no le permita terminar la carrera. Ok, pero se puede conseguir un trabajo, aunque yo estudie de medio tiempo, conseguir un trabajo, ir a la universidad en la tarde, en la noche, aunque quizás tú quisieras dar 10 materias y concluir la carrera en 4 años, pero solamente puede dar 4 o 5 y te va a tardar el doble de tiempo, pero estoy trabajando en la carrera. Detenerse en el proyecto que yo no he podido lograr y olvidarlo no te va a ayudar a solucionar el problema. Porque a corto plazo, todo el que vaya logrando el proyecto, tú te vas a ir dando cuenta que la gente va avanzando y que tú te quedaste detenido. Además de que dentro de 5, 10, 15 años, hay gente que actualmente me dice, yo quería ser médico, pero no sé, porque la situación estaba difícil y yo cogí educación o cogí psicología, pero mi sueño era ser médico. Y son personas que están en el trabajo, pero se la pasan así, no rinden ni nada, por la razón de que esa no era la vocación que tenían. Entonces, dijo Paulo Coelho que escoge un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca. ¿Por qué? Porque se supone que lo que a ti te gusta te provoca motivación, te provoca pasión. Y aunque eso te cueste pasar malas noches y de todo, pero cuando tú lo logras y lo consigues, te produce autorrealización y satisfacción. Y esa satisfacción te ayuda a vencer los días tristes de la vida. Es muy importante no fijarse de los patrones ni estereotipos sociales. En nuestra sociedad, desde que una joven tiene 16, 17 años, 19, empiezan a preguntarle, ¿ya te enamoraste? Y al varón también, ¿tienes una noviecita?
Si a los 20 años tú no tienes novio, ya eso es una dificultad. Y si llegaste a los 25, no hay quien aguante a la gente diciendo, ¿y cuándo que tú vas a buscarte un novio? Ya está bueno, ¿cuándo te vas a casar? Cuando la gente te comprometiste, ya tienes novio, perfecto, ya tienes novio, empieza la gente a decir, ¿y cuándo es que se van a casar? ¿Se van a poner viejos ahí en amor y no se van a casar? Te casaste, inmediatamente te casaste, la gente empieza a preguntar, ¿cuándo vas a tener un hijo? Cuando tienes el primer hijo, te preguntan por el segundo. Cuando el niño ya tiene los hijos, entonces empiezan a comparar a tus hijos con lo de fulana, con que si el niño caminó a los 8 meses y el otro caminó a los 10, o que si caminó al año, que si al año medio no ha caminado, que si todavía no habla, que si le salieron los dientes, que si tú terminaste la carrera. En fin, cada quien logra las cosas a su propio tiempo. No compararte con los demás te va a ayudar a resolver la situación, porque la situación tuya es única y no es igual que la de nadie más, y no tiene que ser en el mismo tiempo de nadie más. El cuerpo tuyo es único y no tiene que parecerse a nadie más, porque ese fue el tuyo. Y quizás si tú lo quieres mejorar, tú puedes hacer ejercicio, puedes comer saludable, puedes bajar de peso, puedes engordar un poquito. Si el problema es el pelo, tú puedes buscar la forma de mejorar tu pelo, de cuidarlo, de consentirlo, pero nunca comparándote al pelo de los demás, ni al cuerpo, ni al trabajo, ni al niño, ni al tiempo de que se casó, ni al esposo, ni nada. Los estereotipos y patrones sociales traen mucho daño, hacen mucho daño, porque casi nunca nos comparamos con personas que están en peor posición que nosotros. Cuando nosotros empezamos a compararnos, empezamos a buscar la persona que tiene el mejor pelo, la nariz más perfilada, la piel más tersa, más bonita, el cuerpo mejor hecho y todo lo demás. Y muchas veces esa persona que viste muy bien, tiene un pelo hermoso, tiene un cuerpo muy lindo, tiene una familia preciosa y todo, tiene una depresión profunda por una situación que pasó que ni siquiera usted y yo sabemos. Sin embargo, nosotros estamos envidiando la vida de esa persona y deprimiéndonos, pero no conocemos su situación. Así que el compararse hay que descartarlo por completo. Hay otras causas de depresión por trastorno, por violación de pequeño, por maltrato, por abandono de los padres, por familia disfuncional, que se van a arreglar o se van a tratar de mitigar, se van a tratar de manejar con el tiempo, con la madurez tuya, buscando la forma de cuidarte, de cambiar, de entender que lo que pasó en tu familia no es lo mismo que va a pasar en tu matrimonio, que lo que le pasó a los demás no te tiene que pasar a ti, que si me maltrataron o me violaron o me hicieron algo de pequeño, ya yo soy adulto, el Señor me dio la oportunidad de estar vivo, de reparar esa situación, pudieron haberme matado pero no lo hicieron y estoy aquí y voy a buscar la forma de solucionarlo. Por lo general no se soluciona simplemente con hacer ejercicio, vestirse bien, nada de eso. Hay que hablar con alguien, buscar la forma, con alguien de confianza o ir a terapia. Es más recomendable ir a terapia. Sobre todo si yo no identifico por qué estoy deprimido, debo ir a terapia, porque puede ser que me haya pasado algo que yo no recuerde. Y el psicólogo me va a ayudar quizás a recordar o a buscar información para explicar mi situación. Porque primero tengo que conocer la situación para luego enfrentarla. Desde el punto de vista médico, hay que evaluarse. Si ya yo fui al psicólogo y no tengo ningún problema, entonces voy al médico, a un médico internista, a un cardiólogo, a un médico general, y me evalúo para que me haga análisis, para quizás me envíe a un endocrinólogo y verifique qué está pasando con mis hormonas. Este tema es muy importante en el caso de las mujeres. Las mujeres somos muy hormonales. Todo en la mujer funciona por una hormona. Y si alguna de esas hormonas han bajado o han subido de lo normal, eso va a causar cambios en nuestro estado de ánimo. Visitar el ginecólogo o la ginecóloga es muy importante para evaluar esa situación y verificar si tengo un problema médico. Si tengo un problema médico, yo verifico mis posibilidades y trato mi dificultad. Si lo que yo necesito es medicamento, yo me voy a situar yo misma, me voy a decir, yo me voy a tomar el medicamento porque el Señor me está dando la oportunidad de tomarme el medicamento. Y hay personas a las que no se le ha dado la oportunidad de hacerlo.
Y yo tengo ese problema, pero lo enfrento y tomo mi medicamento sin ninguna dificultad o ningún problema. Evito medicarme si no es necesario. Evito los medicamentos que me pueden causar adicción. Si el médico no me lo ha recetado, lo que la gente diga. Hay personas que se le empieza a caer el pelo porque tienen una preocupación y se le empieza a caer el pelo. Y la vecina de al lado le dice, a mí se me estaba cayendo y me dieron esta pastillita, y se la da. Y la otra persona se la toma. Pero el problema de la caída del pelo no tenía que ver con la pastillita que le dieron a la vecina. Quizás la pastillita de la vecina era de una hormona porque ella no la estaba produciendo, pero el caso tuyo es un asunto de estrés. Entonces ya esa pastillita hormonal que le dieron a la vecina y que tú te la tomaste altera las hormonas en ti y te causa un problema que tú no tenías. Entonces, los medicamentos que te pueden hacer sentir bien, quizás sea, eso hay que evitarlo si el médico no me lo recomendó. Si yo me siento mal, yo sé que me puedo animar con un chocolate, me puedo comer un helado, mi comida favorita, me la puedo cocinar, puedo ocupar mi tiempo cocinando la comida que yo quiero o pidiéndole al restaurante que yo quiero y haciendo las cosas que me gustan, pero que me animen. Pero hay que tener cuidado con eso. No podemos sustituir el placer, la alegría, cambiar la tristeza por la comida, porque entonces vamos a caer en obesidad. Cada vez que tú te sientas mal por alguna situación, pues vas a comer. Y tengo que hablar, por ejemplo, de mi situación personal. Mi papá tenía una afección en un pulmón que se podía convertir en cáncer, pero todos los pronósticos decían ya que era cáncer. Él tenía un hoyo literalmente en un pulmón. Y yo había bajado de peso. Y cuando esa situación empezó, yo siempre tenía ganas de llorar, pero yo tenía que mantenerme serena porque yo tenía que darle fortaleza a mi mamá. Yo fui a recoger el estudio que decía que mi papá tenía ese hoyo en el pulmón. Y vi el estudio y vi todo. Cuando yo llegué a donde estaba mi mamá, yo no quería decirle lo que tenía el estudio. Y ella me preguntó, a mí se me estaban saliendo las lágrimas y yo lo que hice fue limpiármelas y empecé a comer. Y empecé a comer y a comer y ya cada vez que yo sentía que me iba a sentir mal, que yo no podía hablar porque iba a empezar a llorar, yo empezaba a comer. Y siempre andaba con comida en la cartera y eso me hizo subir unas 20 libras. Entonces, en la depresión o en la situación estresante hay que tener cuidado con la comida. Y si vamos a comer, porque es la única manera momentánea de controlar la ansiedad, vamos a comer frutas, vegetales o algo que no me haga engordar tanto para que después se agudice mi depresión, porque además de que ya yo tenía la situación, ahora estoy muy gorda, no me sirve la ropa, no me siento bien y todo eso. Entonces hay que controlar las situaciones. Hago ejercicio. Hacer ejercicio no solamente te ayuda a verte mejor físicamente, sino que el ejercicio libera hormonas y sustancias que te ayudan a sentirte mejor. Lo recomendable es hacer ejercicio bien temprano en la mañana. Eso te ayuda a iniciar el día más relajado. Dormir bien es importante y crear una rutina saludable. Si te levantas siempre a la misma hora y haces ejercicio en la mañana y pasas el día activo, aunque tengas sueño, no duerme de día, y vas a dormir en la noche de manera que el cerebro va a descansar y vas a estar tranquilo. Al otro día vas a estar más relajado y eso va a ir creando una rutina saludable que te va a ir ayudando a solucionar el problema de depresión si es que tiene una connotación médica. Comer saludable es importante. Hay estudios que han dicho que las grasas, las frituras, las harinas, pues obviamente producen hormonas en el cuerpo que aumentan tu ansiedad, tanto de comer como la irritación de responderle agresivamente a la gente y todas esas cosas. Por eso es importante cuidar lo que comemos. Desde el punto de vista bíblico, la depresión que enfrentamos, ya sea porque cometimos un pecado, discutimos con alguien, hicimos lo que no teníamos que hacer, hablamos mentira, o simplemente porque Satanás está martillando en tu cabeza algo que quizás no debe ser. Satanás, las tentaciones, Satanás, todo lo demás, te lleva a pecar. Y después Satanás utiliza ese pecado
para acusarte a ti mismo con culpabilidad y hacerte, crearte dificultades, hacerte caer en una depresión porque fue que ya yo lo hice, porque ya el Señor, yo siento que estoy frío, yo voy a dejar de ir a la iglesia porque yo no me siento bien, seguro se van a dar cuenta, esto, todo eso. Enfrentar, sea cual sea la situación, es lo mejor, aunque te va a costar muchas lágrimas probablemente, pero no va a pasar en algún momento. Y dice la Biblia que no pequéis, pero si pecares, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que ante cualquier situación, si yo me siento culpable porque pequé o por lo que sea, voy de rodillas y me presento delante de Dios. Y dice una frase que orar, aunque sea 5 segundos, te reinicia la vida. O sea, porque Satanás, ya sea por eso o porque Satanás te está atacando, de que tú has sido fiel a Dios y el Señor no te ha correspondido de la misma manera, porque mírate cómo tú estás y todavía Dios no te ha bendecido, reprende las voces de Satanás que te están atacando. Recibo de parte de Dios descanso y perdón. Sea cual sea la situación, al orar el Señor te perdona y también te ayuda a descansar en la situación estresante en la que estás. Activas tu fe leyendo la Biblia. En la Biblia vas a encontrar muchos personajes que también han pasado por situaciones difíciles y que eran grandes hombres de Dios y que el Señor pues los respaldó y los sacó de la situación. Y eso te va a ayudar a activar tu fe. Los testimonios, escuchar mensajes de otras personas que han pasado por situaciones difíciles y Dios la ha bendecido. Y sobre todo entender que sea cual sea la situación, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que aún si Dios no lo librara, ellos no iban a adorar a Nabucodonosor ni su estatua. Aunque Dios no nos saque de la situación, aunque Dios no nos libre, el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir en Cristo es ganancia. Aún si es una enfermedad o una situación difícil, en Cristo es ganancia. Aún si lo que pasa es que quizás me vaya a quedar sin casar o me vaya a quedar sin hijos, el Señor sabe todas las cosas. Hay personas que se casan y se les muere el marido al poco tiempo, se les mueren los hijos, o el Señor no le da hijos, o el marido se va y te deja amarrado y entonces ya tú tienes un problema mayor, o cualquiera de esas situaciones, pero esperar en Dios tiene garantía. Por eso hay que confiar en Dios, buscar refuerzo espiritual de personas que yo sepa que me pueden ayudar, que pueden orar por mí, que pueden darme una palabra de fe y reprendo el embate del enemigo. Porque Satanás trata de ministrar nuestras mentes con pensamientos negativos y hay que echarlo fuera. Así que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Muchas gracias por escuchar. Ahora vamos a abrir la sección de preguntas y todos ustedes van a tener la oportunidad de preguntar lo que necesiten saber o de hacer algún aporte o aclaración. ¿Se fueron? Estamos aquí. Sí, ha sido muy clara, por eso me pregunta. ¿Y eso significa que nadie va a preguntar nada? No, ellos van a preguntar ahora. Comiencen a preguntar, dele. Dale. Yo una pregunta, doctora, tengo una pequeña pregunta. Dígame. Cuando una persona cada vez que cada vez que come le da sueño, esa depresión, porque yo suelo, cuando yo me levanto, me desayuno de una vez que tengo que dormir, y cuando yo como en la tarde, duermo también y duermo seguidamente. No, eso no tiene nada que ver con la depresión. Quizás esté indicando que las cosas que usted está comiendo tienen mucha azúcar y entonces al tener mucha azúcar, aunque no sean dulces siempre, pero por ejemplo los víveres que tienen mucho almidón o la grasa, todo eso se convierte en azúcar y al cerebro procesarlo, entonces la sangre se pone más viscosa y estando más viscosa la sangre, el cerebro se cansa más e induce al sueño. Hay otras personas que tienen eso como por genética, que al comer le da sueño, pero no tiene nada que ver con el hecho de que sea depresión. Lo que sí tienen que tener es cuidado con la salud, de que estén subiendo los niveles de azúcar y quizás ponerte activa al momento de comer, caminar, luego activarte para no acostarte y verificar en algún momento que vaya al médico que el azúcar esté bajo control. Respecto a lo que un aporte
Respecto a lo que la dama acaba de preguntarle, eso es falta de nutrientes, doctora. Falta de nutrientes que el cuerpo necesita. Quizá le está dando más calorías que el cuerpo necesita y es más proteína. O sea, cuando el cuerpo está así, que la persona queda con ansiedad, le da con comer, muchas veces que le faltan proteínas, le faltan minerales, le faltan calcio. Por eso es que le está pidiendo y a veces uno lo confunde, empieza a darle azúcar, empieza a darle grasa, empieza a darle sal y el cuerpo no está pidiendo eso, sino nutrientes necesarios como la proteína, minerales, vitaminas. Exacto. Muy buen aporte, muchas gracias. Según yo estuve leyendo respecto a eso, cuando da sueño, después que come, es porque lo que usted dijo, o sea, los ingredientes que está consumiendo tienen muchos minerales y su cuerpo está, ¿cómo se dice? ¿Cómo que se dice? Absorbiéndolo todo, porque es demasiado. Según lo que yo pude leer y entender de un libro de nutrientes. Ok. Muchas gracias por el aporte. Dios les bendiga a todos. Amén. Pero, perdón, excúsenme. ¿Dónde está Betania que iba a anotar las preguntas del chat para hacerlas y que podamos responderlas? Ella me dijo como que tenía que salir de un momentico. Ok. Ellos hay una pregunta ahí en el chat. Le voy a mencionar una que hay. Okay. Dice, un joven escribió, ¿cómo detectas a una persona en depresión aun cuando se cubra con apariencia alegre? Lo primero es que para tú descubrir que esa persona está en depresión, tú tienes que conocerla. O sea, ser una persona cercana a ti que tú conoces su actitud y estás viendo el cambio en su comportamiento, en primer lugar. En segundo lugar, tú puedes observar que a pesar de que se mantiene alegre o tiene una de dos comportamientos, aunque se mantiene alegre y hace chistes y todo eso, siempre se degrada, habla de los demás, mira qué bien se le ve esa ropa, si yo me la pongo me quedará feísima, mira qué lindo esto, pero, o sea, se degrada a sí mismo, en primer lugar. En segundo lugar, hay personas que entonces adquieren complejo de superioridad y quieren pisotear a los demás y hacerse ver como que a mí es que me queda bien, yo soy el que sé hacer las cosas, yo soy el que todo, para imponerse por encima de los demás, pero en realidad ellos quieren ocultar que se sienten menos. Entonces, se trata de observar a las personas cuidadosamente y conocer su comportamiento. Cuando tú conoces el comportamiento de una persona, tú tienes la capacidad de observar y decir, fulano está actuando como extraño. Y en un momento aparte, con esa persona, hablando de una manera como, no sé, jovial, haciendo una conversación de introducción sobre esto, qué sé yo, empiezan a hablar de cualquier tema en común y luego de hablar de cualquier tema en común, entonces tú le dices, ven acá, yo te noto, no sé, como que está pasando esto y esto. Es posible que esa persona se vaya a cubrir de ti y te diga, no está pasando nada y se moleste y te deje y se vaya y no te diga nada. Ya tú entiendes que verdaderamente hay un problema. Porque si no está pasando nada, él no tiene por qué molestarse, ni irse, ni nada de eso. Sino que te va a decir, sí, bueno, no está pasando nada, yo me siento bien porque, no, lo que pasa era que ese día yo no me sentía bien, tuve una discusión en el trabajo, en la casa, en la iglesia, lo que sea, y no me sentía bien, pero no pasa nada, y ya. Pero la persona puede o ponerse agresivo o puede sincerarse contigo. Y cuando se sincera contigo, te dice, no, yo... me está pasando esto y esto, yo no me siento bien y lo que sea. Sí puede tener la capacidad de hacerlo, pero por lo general la gente no tiene la capacidad de hacerlo, sino que se pone agresivo y te dice, a mí no me está pasando nada, lo que pasa es que cada quien tiene que hacer lo de él y qué sé yo, y te deja así. Si es una persona a la que tú aprecias y quieres darle seguimiento porque te interesa esa situación,
pues busca la forma de acercarte, no buscando hacerle hablar, sino buscando la forma de hacerle entender que tú eres de su confianza, que tú puedes hablar, que puede hablar contigo. ¿Cómo? Manteniéndote cerca, soportando sus arranques de estado de ánimo y sobre todo, confíale cosas tuyas. Si tú sabes que esa persona obviamente no lo va a decir, tú le confías cosas tuyas hablándole y diciéndole, mira, tú no sabes que a mí me está pasando esto y esto, lo que sea, o me pasó esto, y le confía y eso le va a hacer entender a esa persona que tú le tienes confianza y que él puede tener confianza contigo y también hablarte de su situación. Y así tú puedes ir introduciéndote para buscar la forma de ayudarle.